tal? Buenas tardes, días. Estamos en el nuevo episodio del podcast de Información Libre. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Cecilia Pachpal, asesor financiero. Puedes presentarse con nuestra audiencia. Hola, soy Cecilia Pacheco, soy asesor financiero, agente de seguros, y pues hoy soy invitada de este podcast. Sí, bueno, más que nada quería hacer este podcast para hablar pues con una persona que se dedique a las finanzas, para hablar sobre este tema que está pues actualmente como que está muy en boca de todos, ¿no? Lo que son las finanzas personales, las inversiones, todo este tema incluso hasta hay estafas de muchas cosas. Quería saber qué opinas tú, como que tú estás en este medio. ¿Ves mucho eso de las estafas o ves mucho de la gente que quiere invertir o cosas así? Sí, de hecho, bueno, en México existe mucha falta de cultura financiera, es como el principal problema que tenemos en el país. Sí, nos hace falta mucha cultura financiera. No sabemos utilizar los instrumentos financieros, primero por falta de conocimiento, porque si supiéramos que existen todos los instrumentos financieros que existen, sería más fácil que los utilizáramos. Como no los conocemos, pues nos crea desconfianza. O sea, digo, normalmente el sector de la población de México, pues no sé, sus principales instrumentos financieros, no sé, son las tandas, es acudir a bancos que les cobran una tasa de interés muy alta. Entonces, pues esto es porque no conocen sus inversiones, pues a lo mejor hacen sus guardaditos, pero es como que de alcancía, porque realmente no invierten su dinero, desconfían si les ofrecen en dónde invertir, desconfían, porque pues realmente actualmente ha habido muchas estafas, pues aquí en el estado acaba de pasar una, y sí, realmente creo que las estafas se deben principalmente a la falta de información que tienen las personas, a que no se investiga antes de realizar, ¿cómo se llama? De realizar una inversión. Hay que hacer una investigación de si la empresa está registrada, si tienes esa protección, ¿no? para poder invertir tu dinero. Pero sí, todo se debe a la falta de información que tenemos en México. ¿Tú crees que esto sea más que nada, por ejemplo, pues desde chicos deberíamos de aprender a ahorrar, a invertir, o como a qué edad más o menos debe uno de empezar a pensar en esto de los ahorros? ¿Se deben inculcar de chico, de adolescente, adulto? Yo creo que desde chico. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba chica que mi mamá nos compraba alcancías, entonces nos daba dinero y decían, ahorren dinero. Entonces pues ya tú guardabas dinero, pero a lo mejor teníamos como que esa cultura de decir guarden dinero, pero era como pues ya, pues para que después compren tal cosa, ¿no? Pues ya de grande ya dices, no sirve de nada ahorrar si no se invierte. O sea, no sirve porque el dinero va perdiendo valor conforme el tiempo. Entonces a lo mejor ahorita tenías 200 pesos, pero el año que entre esos 200 pesos van a valer menos. Eso debido a la inflación, así se le conoce. El dinero va perdiendo valor en el tiempo. Entonces lo ideal es que nosotros invertamos ese dinero para que con el transcurso del tiempo ese dinero no pierda su valor y todo lo contrario, que crezca. ¿No has visto que salen los rancheritos que valían unos 50 o algo así? Ajá, sí, y ahorita ya valen como 10 pesos, y entonces te dicen, esto es la inflación. O sea, cuando estás en la primaria, claro, que el rancherito valía unos 50 y ahorita ya valen 8 pesos. Y yo me acuerdo cuando valía un peso, ¿verdad? No estoy tan vieja, pero yo me acuerdo cuando valía un peso. Entonces dicen que eso es la inflación. O sea, ahí se ve como cuánto valían hace 10, 20 años. No me acuerdo y ahorita cuánto está. Sí, entonces cuando tú dices, pues a lo mejor ahorita una persona guardó su dinero debajo del colchón, dice, pues ahí tengo dinero guardado como 200,000 pesos, ¿no? Pues eran 200,000 pesos de ese tiempo, porque ahorita estos 200,000 pesos no valen lo mismo. Si esa persona mínimo los hubiera guardado en el banco, pues mínimo no hubieran perdido el valor, porque realmente invertir en banco, invertir en CETES es poco redituable. Bueno, yo lo considero poco redituable porque el rendimiento que nos dan es bastante bajo. Y luego comentaba con una amiga, ¿no? Que me dice, no, es que ¿cómo es posible? Tengo una inversión en una aseguradora, y me dice, es que ¿cómo es posible que en 2 meses te hayan dado de rendimiento 650 por 2,000 pesos? Y le digo, pues es porque en dónde inviertes tu dinero. Y bueno, yo estaba así como que pensando, digo, es como es lo que conoce, ¿no? La mayoría de la gente conoce el banco, tiene la seguridad del banco y dice, pues invierto
¿no? Sí. Hay gente que invierte en tal parte, como a lo mejor la inversión es más arriesgada, pues tienes mayor oportunidad de tener mayor ganancia de esa inversión. Sí. Entonces va dependiendo, tío, es como cuestión de que se investigue, porque también te digo, ahorita hay bastantes fraudes y también pues como Sí, que hay mucho. guardar tu dinero en un lugar en donde te van a robar. Sí, no, imagínate, estás ahí ahorrando tu dinero con tanto esfuerzo y que nomás de repente se desaparezca la empresa o empresas fantasma que existen y nada más de repente pues ya no hay a quién reclamarle, no sabes ni quién, ya no te abren, ya no te contestan y pues Digo, tu qué dinero triste, voló. porque normalmente creo que las personas que les roban el dinero pues son unas personas trabajadoras que les cuesta bastante ahorrar ese dinero como para que de un día para otro te digan que tu dinero ya no está. Sí, Entonces mucho te digo, considero que es la falta de información, de cultura financiera, porque llega alguien y te dice, ay, mira esto, y aunque no te dé una información correcta, pues como uno no sabe, pues tú dices sí. Pues está la muy famosa, ¿no? La flor de la abundancia, como es que te prometen triplicarte tu dinero o algo así, y te piden dinero y te piden y pues ya nada más. Al final, pues te dan el dinero de otros y los últimos son los que se quedan con su dinero, ¿no? Sí, es que eso es como una tipo, como esas, ahorita se me olvidó, que es como pirámide, ajá, una pirámide. Dicen, invierte, y como la gente va viendo que si tiene ganancia te invitan, ¿no? Y te dicen, pues éntrale porque sí he tenido ganancia. Entonces llegan a un nivel en el que ya no pueden entregarle ganancia a todas las personas y es cuando pues ya el negocio quiebra. Sí, Pues sí, no funciona mientras va entrando nueva gente que da dinero. Sí, son los primeros, pero ya los últimos pues ya no te aseguran, porque es cuando los negocios, este tipo de negocios quiebran. Sí, sí la he visto y mucha gente sigue cayendo en eso, que ya está pues comprobado que no funciona, pero todavía hay personas que caen y se endeudan a veces para entrar a ese tipo de negocios esperando ganar, pues duplicar su dinero más que nada. Y creo que pues no sé tú que sabes más del tema, que es posible duplicar tu dinero en una inversión. Según yo he visto que es lo más que te pueden dar es hasta a lo mejor hasta el 30%, pero no estoy seguro si es. No, sí es posible duplicarla, pero normalmente son inversiones a largo plazo. A corto plazo es muy complicado que tú dupliques una inversión. No sé si digo como ese que dice, ¿no? Que compres una bolita, ¿no? Y que lo vendes, lo compras a $1 y tú lo vendes a $2. Sí, es como un poco complicado que funcionen así las inversiones. Normalmente, conforme pasa el tiempo, cuando hay una inversión que se puede duplicar es cuando inviertes en acciones. Pasa el tiempo, la empresa va agregando valor, va invirtiendo en activos, y si tú tienes inversiones en esa empresa, es posible que el valor se duplique, se triplique. Entonces, si es posible, digo, hay casos como el de Apple, Amazon, que su valor ha crecido así abominablemente. Ajá, los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y claro que se puede, porque te digo, pues sí se puede, pero pasa tiempo, no es así como que de hoy para mañana ya tu inversión valga muchísimo. Sí, pues por ejemplo lo que te ofrecen, ¿no? Las estafas que te dicen, ¿no? En 2 o 3 meses te vamos a duplicar tu dinero, triplicar, y pues la gente se va con la finta de, ¿no? Sí. Y aparte, por ejemplo, en una inversión, por ejemplo, de ese tipo, cuando inviertes en acciones, es posible que exista un momento en el que tu dinero pierde valor. Y es normal, las inversiones de alto riesgo es normal que a lo mejor hoy tenías $1 y mañana tienes 50 centavos. Entonces aquí el detalle es que no saques tu dinero. Ah, exacto, es lo que he visto, ¿no? Mucho que, o sea, mientras no lo saques no estás perdiendo nada. O sea, ni ganando. Ni ganando, hasta si ya es cuando pierdes o ganas es cuando lo sacas, ¿no? Ajá. Es por eso que, o sea, por ejemplo, muchos como ahorita en la pandemia que bajaron muchas acciones, si lo sacaron, pues perdieron dinero, pero ahorita ya se están estabilizando, ¿no? He visto como que sí, hay acciones que ya van recuperándose. Pero si lo hubieras sacado cuando pues, se cayeron, pues entonces hubieras perdido dinero. No sé cuánto bajó exactamente. Pero es como la clave de inversiones y también de deuda, pues cuidar nuestra deuda, porque a veces uno tiende a gastar más de lo que gana. Y es como de, pues me doy un gusto. Y digo, está bien darte un gusto, pero también es importante que uno piense un poco a futuro, porque es triste, por ejemplo, no sé, ves una persona que se enferma y pierde lo poco que ha tenido en esa enfermedad, y a veces hasta queda de ver, y a veces su familiar sigue enfermo, pero esa persona se queda con la deuda, o su familiar se muere. Entonces creo que es importante que, aunque sea contar todos con un seguro pequeño de gastos médicos, un seguro de vida, pero creo que aquí en México en general no tenemos como que
esa cultura ese de tipo. prevención, porque decimos, ay, es un gasto, ¿para qué gasto en eso? Sí, eso te puede arruinar financieramente hablando, ¿no? Si tienes alguna enfermedad o algo, pues ahí se te van. Luego aquí Sí. que está muy caro y luego si vas al seguro, pues no te atienden, entonces tienes que irte a un privado Particular. donde te van a cobrar ahí la millonada. Si van dependiendo de la enfermedad, pero no es muy barato que digas. Sí, no digo, te frega financieramente, te frega emocionalmente, es mucho desgaste en una deuda así. Cuando uno está asegurado, pues ya es como una tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, es un dinero, aún tiene que ver como que los seguros, como tal, es una inversión. Un seguro siempre hay que verlo como una inversión porque puede que pase, puede que no. Y digo, un seguro de vida es algo que todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Pues sí. Y digo, la verdad. hay seguros que de verdad te cuestan 500 pesos al mes y yo pienso, hay personas que, ¿cuánto se gastan un fin de semana? O ponle al mes en cerveza, en antojitos, en ropa, o pagando intereses de un préstamo para sacar una televisión que son carísimos. Sí, Digo, no, eso lo pagando podrían en invertir. el Coppel, Sí, diciendo de que dicen, no, es que no tengo dinero, pero de verdad, si supieran ellos que con ese dinero que están pagando intereses, pueden asegurar un poco el patrimonio de sus hijos, digo, pues es que sería otra cosa, que tuvieran esa conciencia, ¿no? De a veces decir, pues una televisión no es tan importante, o una sala nueva, o algo así es más importante que tengan asegurado el futuro de sus hijos por cualquier eventualidad, que si ellos mueren, que sepan que a sus hijos les van a dar una suma asegurada para que ellos puedan, no sé, vivir ciertos años en lo que crecen. Más que nada creo que es algo intangible, ¿no? O sea, como el seguro pues lo estás pagando, pero no lo estás viendo como tal, a menos que lo ocupes. Por eso Sí. más que nada la gente lo ve como pues es un gasto innecesario, lo podría pensar así, porque no lo está viendo. Viendo el Como beneficio dices tú, la tele en el pues la momento. compran y ahí la ven, ¿no? Ya ahí lo malo es cuando les pasa algo, pues ahí sí dicen, yo quisiera Sí, hubiera hecho querido. esto, hubiera hecho el otro, ya me pasó. Pero pues no lo previnieron desde antes, ¿no? Más que nada es como la prevención y pensar a futuro, no pensar en la gratificación instantánea, ¿no? Nada más de, pues quiero la tele y la compran y ahí está la tele, ¿no? Y a lo mejor a veces hasta se descompone la tele y la siguen pagando. Ay, sí, O el celular, o te lo roban el celular y lo sigues pagando. Y acá en cambio pues un seguro pues es algo que no lo estás viendo hasta que lo necesitas, ¿no? Más que nada yo creo que sí, pues es algo de pues más que nada de como que no lo ven físicamente. Me imagino que es algo que influye, ¿no? en Que la no lo compra, ¿no? estén viendo. Sí, yo creo que es parte de esa falta de cultura y de conciencia que nos hace falta. Decir, pues sí, lo puedo llegar a ocupar, digo, porque un seguro tiene bastantes beneficios. Un seguro de vida tú lo puedes pagar 20, 15 años y puedes seguir asegurado toda tu vida. Y ya cuando tú quieras te devuelven una cantidad de ese dinero que ahorraste. Pero digo, no tenemos esa cultura de prevención, esa cultura de decir, ay, voy a sacrificar 500 pesos. Pero ¿qué para crees mi que futuro. falte para que la gente sepa eso más? Pues lo que hacen los bancos o las aseguradoras para promocionar estos servicios. O sea, ¿Qué hace hacen falta? anuncios o hacen marketing o qué tipo de, cómo se anuncian estos servicios o son solamente los que están ahí los conocen. Pues se hace marketing, hay asesores por eso financieros para que analicen tu situación financiera y con eso ofrecerte un producto financiero que vaya adecuado a tu estilo de vida y que puedas adquirirlo. Aquí, por ejemplo, el detalle, lo que yo considero es la falta de cultura, porque cuando uno no conoce algo, pues te enfrentas a lo desconocido y no sabes, dudas, dices, ¿sí será? ¿No será? Además, por ejemplo, también las aseguradoras mucho tiempo tienen mala fama porque dicen que no cumplen con las condiciones, que no te pagan los seguros, pero realmente eso es que uno no lee los contratos. O sea, en tu contrato normalmente viene cuáles son las condiciones de un seguro, o uno a la hora de adquirir un seguro miente para adquirir un seguro te preguntan para adquirirlo si tienes enfermedades preexistentes, si practicas algún deporte que sea de alto riesgo que aumente tu... ¿cómo se le llama? Se me fue. Sí, pues de hecho hay muchos Tu casos riesgo, que se han ajá. visto, ¿no? Por ejemplo, de que los aseguradores no te aseguran esto por tal cosa o que no te Por quieren el pagar riesgo. por estas cosas, ¿no? Pero bueno, como tú dices, pues hay que leer bien antes lo que El te contrato. va a cubrir y ya hasta aceptar si tú, o sea, porque obviamente no te va a cubrir todo, absolutamente todo, ¿no? No te Si lo compras, cubre. no sé, que de una enfermedad, pues a lo mejor que ver qué tipo de enfermedad te cubre, si son enfermedades que te dan después o que si ya las tenías, Así o es. si te cubre un accidente o no te lo cubre por ir.
por ejemplo, el carro, ¿no? Si vas alcoholizado, pues no te lo cubre. Y si es un accidente, pues normal, o sea, pues sí te lo cubriría en ese caso, ¿no? Sí, porque hay enfermedades que son preexistentes, entonces esas enfermedades normalmente no te lo cubren o aumentan tu prima, el pago de la prima aumenta. Entonces son como cosas que uno debe de analizar antes de adquirir un seguro. Por ejemplo, si, como tú comentas, si vas manejando alcoholizado, pues no te va a cubrir un seguro de vida. Si tú realizas algunos trabajos de alto riesgo, hay veces que tampoco te aseguran. Si, por ejemplo, te dedicas al narcotráfico, pues no te van a asegurar. Entonces hay ciertas cosas que no vas a estar asegurado, que van a aumentar el riesgo y no te va a cubrir. O sea, si tú mentiste al decir que no tienes enfermedades y realmente tienes una enfermedad, un cáncer, el seguro no te va a cubrir. Los seguros tienen una base de datos en donde se van registrando enfermedades preexistentes, tuyas, de tus familiares, entonces ya tienes que hacer el cobro de un seguro. La aseguradora, antes de realizar el pago, analiza tu información, la revisa, ya ve de qué moriste, si tenías enfermedades preexistentes, y si tú mentiste a la hora de adquirirlo, es una causante de que no te cobra el seguro. Sí. Entonces es importante como que analizar todos esos detalles antes de adquirir uno. ¿Y tú crees que eso lo deba de revisar la persona o tiene que ir con alguien especializado? O en ese caso el asesor financiero te lo dice, o tienes que llevar a un abogado, o cómo. ¿A la hora de cobrar un seguro? O sea, a la hora de firmarlo, o sea, te entrega el seguro y él te explica sus puntos, o tú Sí. tienes que llevar a alguien. Por ejemplo, hay muchas personas que no están muy metidos en temas de contratos y eso, entonces pues ellos nada más van y firman, ¿no? Pero deberían de llevar a, no sé, un abogado, o el asesor financiero te provee todo ese tipo de información. Sí, el asesor financiero te provee esta información antes de adquirir el seguro. Igual se envía la información para que la persona asegurarse revise la información, se hace un cuestionario para ver si es factible o no. Entonces creo que son cosas que antes de adquirir un seguro hay que revisarlas. Sí, creo que sí están. Hay que, pues en general, ¿no? Cualquier tipo de contratos hay que leerlos a detalle, porque no sabes ahí qué te pueden. Las letras chiquitas. Que te pueden poner. Y si no hay letras chiquitas, pues digo, mínimo que conozcas qué es lo que estás adquiriendo. Sí. Y en general, ¿qué puedes tú decir que sea lo que la gente necesita en un inicio, ¿no? Bueno, primero yo creo que siempre te recomiendan que pagues tus deudas, que no te endeudes. Y después me he escuchado que piden fondo de emergencias, que que diversifiques tus inversiones, más que nada. ¿Cómo crees tú que pueda salir la gente de deudas? Que sería lo principal, ¿no? ¿O qué ves tú que sea lo primero? Yo creo que lo principal es que cada quien conozca su flujo de efectivo, que conozcas cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, que hagas un presupuesto, que digas, bueno, este mes estos van a ser mis ingresos, estos van a ser mis egresos, y de ahí vayas viendo, bueno, de estos egresos hay lo que se conoce como gastos hormiga, que son esos pequeños gastos que ya como que en conjunto realmente son significativos. Por ejemplo, el gasto del café, de la salida del sábado, todos esos el Netflix, no sé, todos esos pequeños gastos que te dices, ay, pues es súper poquito, pero ya en conjunto realmente son representativos, que a la hora que los juntos dices, ay, pues sí me alcanzaría para tener un seguro, sí me alcanzaría para ahorrar. Lo principal considero que es eso, que hagas un análisis de tu flujo, que veas cómo estás, que digas, pues mis finanzas son sanas, no son sanas, ¿qué tienes que hacer para sanar tus finanzas? Entonces ya, a partir de que conoces si digamos que sales tablas y al final de la quincena dices, ay, no me quedó ni un pesito, pero no me faltó. O si se me faltaron 5 pesos, entonces ¿qué debo de hacer para que no me falten 5 pesos? O si te sobraron 5 pesos, ¿qué debes de hacer para que esos 5 pesos que te sigan quedando, pero que le saques provecho, ¿no? Y como dicen, que el dinero trabaje por ti. Sí. Entonces, considero que eso es lo primero. Lo de las deudas también, revisar primero, tratar de pagar las deudas que generan intereses altos. En lo personal no estoy en contra de las deudas, porque hay personas que sí. Tienes que analizar, la deuda no es mala. Un profesor una vez me dijo que la deuda no es mala, solo hay que saber cómo manejarla. Tienes que ver que si vas a adquirir una deuda, sea normalmente una deuda que sea para invertir en algo. Si vas a adquirir una deuda que sea para gastar, no lo considero tan conveniente, que sea, no sé, para invertir, a lo mejor para un negocio, para invertir en educación, que sea ese tipo de invertir en tu salud, porque también es importante. Cuando uno está bien de salud física, emocionalmente, puede seguir trabajando. Entonces es como que esa parte, ¿no? Que inviertas. Considero que si vas a sacar un préstamo, algo que sea para inversión. Si vas a gastar, pues a veces es necesario. Entonces, pues, ya después de que una emergencia o algo así, ¿no? tu flujo, sí, porque por ejemplo a veces dicen, no, que las tarjetas
altísimos. ¿no? De ese tipo de tarjetas. Sí, pero te digo, es cuestión de que tú sepas manejar la deuda, porque a lo mejor en se te llegó un supergasto ahorita y no tienes dinero, la quincena llega en 5 días y pues pasas la tarjeta y en 5 días ya puedes pagarla, porque es poco probable que alguien te preste así como que de inmediato, pero pasas la tarjeta y ya te apalancas, se le llama apalancamiento, te apalancas con dinero ajeno y pues no pagas intereses. Es cuestión de que sepas manejar esa deuda, que la aproveches a tu favor, porque sí, es carísimo pedir un préstamo al banco, es carísimo utilizar una tarjeta de crédito, pero si la sabemos utilizar a nuestro favor, es conveniente, te digo, como que Pues tratar más de... que nada pagar siempre, que no pagues el mínimo, sino pagar que Todo. no genere intereses, ¿no? Todo lo que diga no genere Ser intereses. totaleros le llaman, ¿no? Creo. Sí, Que eso es lo ideal, te la verdad. pagues todo, o sea, que no lo veas como si fuera dinero extra, No, porque no es dinero. o sea, que es dinero que vas a Pero pagar al es luego. dinero prestado y que sale carísimo realmente. Y por eso las tarjetas se hacen a veces así como impagables, porque uno paga el mínimo y ya llega el otro y dice, no manches, no ha bajado mi cuenta. ¿Y por qué no ha bajado? Porque uno paga el saldo mínimo. Un día estaba en banco y llegó una señora súper enojada porque, bueno, no tan enojada, molestona, ¿no? Diciendo que quería cancelar su tarjeta porque ya estaba fastidiada. Y yo dije, señora, pues si nadie le gastó el dinero, no, usted gastó el dinero, y realmente es esa parte de responsabilidad que uno tiene de al adquirir un préstamo, al adquirir una tarjeta, decir, leíste las condiciones de ese préstamo, porque cuando uno necesita el dinero, pues dices que sí, ¿no? Porque te urge. Sí. Y entonces, pues el que quiera prestar te va a prestar bajo las condiciones que él quiera, porque sé que te va a prestar dinero. Entonces es importante que seamos responsables con nuestros gastos, con ver si vamos a pedir un préstamo, a qué interés, a qué plazo, y ver si es costeable, ¿no? Porque a veces pides 5,000 pesos y ya te salió a más de 10,000 pesos, es carísimo. Sí, porque mucha gente nada más ve, por ejemplo, te vas a pagar, o sea, por ejemplo, pides 5,000, ¿no? Y vas a pagar, no sé, 100 pesos por 2 semana. años cada semana, o sea, Y ya tú le haces dices, la cuenta es y... poquitito, ajá. Muy poco, pero si lo sumas y ves cuánto es el precio final, es como, ay, es el doble, casi el triple a Y veces. si dices, no manches, eso Y pagué. no manches, a lo mejor lo puedo pedir en otra cosa, o a alguien, a algún conocido, o de otro lado conseguirlo en vez de pagar tanto. Sí, y realmente ahorita, por ejemplo, ya hay más instrumentos financieros, hay los conocidas fintech, que son aplicaciones financieras en donde ya te pueden hacer préstamos, en donde ya puedes invertir. Ya están reguladas, muchas ya están reguladas, hay unas que no están reguladas. Entonces, al utilizar este tipo de instrumentos financieros, hay que investigar que esas empresas estén realmente reguladas, porque como puedes ganar, puedes perder. Entonces, ahorita ya hay como que más competencia, ya no solamente son los bancos, no solamente son casas de empeño, ya hay más empresas que se dedican a solucionar las necesidades financieras de la gente. Y digo, qué padre, porque entre más competencia haya, las empresas se hacen más competitivas. Y a lo mejor va a llegar un momento en el que los bancos digan, ah, pues voy a bajar mi tasa de interés porque estoy dejando de ser competitivo. Ahorita están entrando al mercado este tipo de empresas y pues mucha gente no las conoce o decimos, no, pues desconfío, ¿no? Pero los que las han utilizado, hay gente que realmente se ha visto beneficiada. Sí, he visto muchas de estas empresas, yo también no estoy creando mi cuenta en alguna, pero todavía Ajá. no he invertido porque por lo que dices, ¿no? También he visto que muchas no están reguladas. O sea, ¿cómo se puede ver si están reguladas o no? Se habla mucho de que se regulan, pero ¿dónde puedo checar que estén reguladas o cómo investigo eso? Que están reguladas. A ver, creo que tienes que cortar un poquito porque no me acuerdo cómo se llama la institución. Hay una ley que es la ley FICOS, la abrieron, no sé, bueno, todo eso también hay que cortar. ¿Puedes pausar poquito, por favor? Porque se me ha olvidado. Ok, bueno, pues la institución que regula es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Igual tenemos, por ejemplo, se me van los nombres. Creo que tienes que cortar todo esto porque de repente se me olvida. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, la que está aquí arriba, Conducef, la Conducef también, que es la encargada de controlar a las empresas que realicen actividades financieras. Entonces es importante que conozcamos todo eso para que si en algún momento tenemos un detalle con alguna institución financiera podamos ir a reclamar. Es importante también que estemos revisando seguido nuestros estados de cuenta, cuánto es el interés que nos cobran las empresas, toda esta parte, para que si existe alguna información que no se nos enteró, que nos está perjudicando, podamos solicitar la reclamación mediante Conducef. Y por ejemplo, tú, bueno, veo que tienes una página, ¿no? De asesoría financiera. Sí. ¿La gente se puede acercar a ti para preguntarte cosas de ese tipo
¿O para qué es tu página? Sí, claro que sí. Pueden encontrarme en mi página. Tu anuncio, este anuncio. Sí, gracias. Mi página se llama Cecilia PVP, asesoría y seguros finales. Ay, otra vez. Ay, se me olvida, tío, que estoy un poco La nerviosa. podemos poner ahí Okay. en la Ajá, pero en los deja ahorita doy el comentarios. anuncio. Hasta se me olvidó el nombre, espérame. Pero yo Cecilia lo pongo ahí PVP, en los comentarios, va a asesoría estar apareciendo por ahí Espérame. Ahorita en cortas el- esto porque te digo que de en los repente me pongo comentarios medio nerviously. va a aparecer ahí tu Ok. página, de todos modos. Ahí les Pero dejaré el espérame. link si alguien lo quiere. Hasta se me... Lo quiere Google. buscar. Bueno, sí pueden buscarme en mi página Cecilia PV Seguros y Servicios Financieros. Aquí cualquier información que les pueda brindar con gusto. Y sí creo que lo principal que hacer es informarse. Es perder todos esos estigmas respecto a las finanzas, porque creo que muchas personas piensan que las finanzas solamente son como para personas ricas, que los seguros solamente son para personas que tienen dinero, pero realmente la gente que tiene dinero porque invierte, tiene dinero porque está asegurada. En un momento en el que su patrimonio está en riesgo, ellos sacan su seguro y la aseguradora paga. Hay gente tengo compañeros que tienen muchísimo más en el ramo que me han platicado que ha habido gente que tiene sus propiedades, sus ranchos, pero en enfermedades así carísimas tienen que deshacerse de eso. Entonces hay gente que dice, ay no, yo tengo dinero para pagar un seguro y más, o más bien para pagar una enfermedad y más. Pero qué tan importante es que si te ocurre un accidente, si te ocurre una enfermedad, en vez de que pagues tú de tu capital, pague la aseguradora. Digo, es mucho mejor que alguien entre a, como quien dice, al quite, ¿no? Sí, pues más que nada es como pues él lo dice, un seguro, ¿no? Si tú no puedes pagar ese tipo de deuda o ese tipo en ese momento, pues para eso está el seguro, para ayudarte. Entra, sí, digo, y si los seguros lo tiene la gente que es rica, digo, uno que a lo mejor a veces tiene menos posibilidades, también debería tener un seguro, aunque sea pequeño, pero tener un seguro que realmente te respalde en cualquier momento y que no estés así súper preocupado de qué voy a hacer, porque si se vive al día frente a una enfermedad, frente a una muerte, es como de ¿qué hago? Sí. O sea, en vez de ir ahorrando poco a poquito y que digas, pues me costó a lo mejor no tan barato, pero entra el quite ante cualquier situación, ante cualquier contingencia. Pues sí, creo que es bueno saber ese tipo de cuestiones y esperemos que más gente se empiece a asegurar. No sé ahorita cuánto sea el porcentaje de gente, pero me imagino que es muy bajo, ¿no? De gente que tiene seguros o que... A lo mejor el del carro es más común, es el más común. Sí, ¿no? porque sí, es como por ley casi que te lo piden. Pero por ejemplo el de vida, creo que no conozco casi nadie prácticamente que conozca yo tiene ese seguro tipo de vida. seguros. Sí, digo, hay empresas que te brindan un seguro de vida. No tengo la verdad el porcentaje exacto, pero es como menos de un 15%. Sí, debe ser. Es todo porque, como dicen, no puedes adorar a alguien si no lo conoces. Sí. Mucha gente no conoce que existen los seguros de vida, los seguros de gastos médicos mayores, y no conocen lo que cuesta, porque si hay un seguro de gastos médicos mayores es carísimo. Y si vieran que pueden ir pagándolo poco a poco, pues la verdad se quedarían encantados de poder acceder a uno. Sí, me imagino que debe de ser todas esas cuestiones. Ya se calentó la cámara. Está pausado, ¿verdad? Supongo. La cámara sí, pero el audio. Pues bueno, yo creo que ya vamos a llegar casi a la media hora de este podcast. Ya nos podemos ir concluyendo. En conclusión, que podemos decir que se necesita más cultura financiera en el país, que más personas investiguen, que chequen, que sigan, por ejemplo, tipo de páginas como la tuya, donde publicas seguido tips e información sobre finanzas, ¿no? Sí, claro, que sigan Conducef, que son páginas oficiales, que sigan Afore, que conozcan cuál es su Afore, que conozcan las tasas de interés que ofrecen los bancos, que sigan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digo, a Hacienda mucha gente le tiene miedo, pero realmente cuando uno sabe utilizar todo ese tipo de instrumentos, puedes utilizarlo a tu favor. Como un día estaba leyendo en días pasados que decían, los ricos siempre pagan menos impuestos que la gente pobre, porque como dicen, la gente trabajadora, no gente pobre, sino la gente trabajadora, somos las personas que somos como que fieles, ¿no? Porque tu empleador te retiene el impuesto, entonces siempre pagas, y normalmente uno no sabe que nosotros podemos deducir algunos impuestos, no sé, con las colegiaturas, con facturas de dentistas, todo eso. Entonces pues uno paga lo que te retiene tu
tu empleador es lo que pagas, pero si tú realmente conocieras ese tipo de instrumentos y ese tipo de leyes, pudieses estar pagando menos impuestos y esa cantidad de estarla invirtiendo o estarla utilizando en otra cosa. Sí, pues es muy bueno eso. Ya después en otro podcast nos enseñarás a cómo evadir impuestos. No soy experta, pero puedo investigar, ¿no? Pues sí, entonces seguiremos ahí a ver si vienes de invitada en algún otro podcast para hablar de, ya un poco meternos más en algún tema en específico, o sea, invertir, los impuestos o algo así. Ahorita fue como más en general una plática, una charla sobre las finanzas en general. Y pues muchas gracias por haber venido, esperemos que tenerte pronto de vuelta. Muchas gracias a ti, me dio mucho gusto compartir contigo este podcast y deseo que te vaya súper, mucho éxito. Gracias, y ahí compartiré tus datos para gente que quiera irte a seguir y seguir tu página. Sí, claro que sí, será un gusto y de verdad, por favor, si no es conmigo, pues infórmense, la cultura financiera es súper importante. Muchas gracias y seguiremos ahí en este podcast la siguiente semana. Gracias.